ver tu gloria, Señor. Frente a frente, contigo quiero estar y tu gloria contemplar. Un instante, tu rostro quiero ver y rendirme a tus pies. Tu grandeza y perfección, tu esplendor y resplandor me deslumbra en mí, te anhelo más y más. Deseo tu gloria en mí, ver tu gloria en mí como un espejo, refléjate en mí. Deseo tu gloria en mí, ver tu gloria en mí como un espejo, refléjate en mí. Quiero tu gloria, quiero tu gloria, quiero tu gloria en mí. Frente a frente, contigo quiero estar y tu gloria contemplar. Un instante, tu rostro quiero ver y rendirme a tus pies. Díselo. Tu grandeza y perfección, tu esplendor y resplandor me deslumbra en mí, te anhelo más y más. Deseo tu gloria en mí, ver tu gloria en mí como un espejo, refléjate en mí. Deseo tu gloria en mí, ver tu gloria en mí como un espejo, refléjate en mí. Oh, quiero tu gloria, quiero tu gloria, quiero tu gloria en mí, Jesús. Oh, quiero tu gloria, más de tu gloria, quiero tu gloria en mí. Vamos, iglesia, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Cuántos desean esa gloria? Queremos tu gloria aquí, ver tu gloria aquí, con tu presencia, transfórmanos, Dios. Queremos tu gloria aquí, ver tu gloria aquí, con tu presencia, transfórmanos, Dios. Más de tu gloria, más de tu gloria, más de tu gloria aquí. Aquí estamos, Señor, los que deseamos más y más y más y más y más de tu gloria. Aleluya. Gracias, Señor.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sea bienvenido a esta reunión a distancia de la Iglesia Bautista Dios es Amor de Tláhuac. Estamos empezando el mes de mayo, estamos ya en el quinto mes de este año 2021, este año de gracia, en donde, bueno, estamos sirviendo todavía al Señor bajo estas medidas y bajo esta dinámica que hemos tenido que aprender muchos a lo largo de todo este tiempo, que ya no llamaremos pandémico, sino endémico, porque ya no aplica la palabra pandemia. Hermanos, hoy tenemos un tema muy interesante. Hemos llevado una línea a lo largo de todos estos días, de todas estas semanas en cuanto a al contenido de los temas, siempre apuntando a Dios como debe de ser, pero sobre todo ubicándonos nosotros en el papel que nos corresponde en esa maravillosa historia que es la historia de la fe. Pero bueno, antes de entrar de lleno al contenido de la exposición de la palabra del Señor, en este día, bueno, yo quiero reiterarles algunos puntos. Primero, antes que nada, hermanos, no dejemos de apoyar, no dejemos de seguir sirviendo al Señor. No necesitamos de veras un templo y no es tan indispensable a veces que tengamos un culto, porque a veces pareciera que las iglesias nos hemos convertido, sobre todo los pastores y los líderes, en organizadores de eventos dominicales, y creo que esa no es la idea. Muchas veces nos quejamos de la iglesia, nos quejamos del mundo, nos quejamos de tantas cosas, pero la diferencia la hacemos todos y cada uno de nosotros. Y lo digo porque no debemos abandonar, hermanos, nuestro compromiso y nuestra responsabilidad con los más necesitados, que lo hacemos a través de este ministerio de las despensas. De veras, yo sé que no estamos pidiendo que una sola persona traiga toda una despensa, porque sabemos que la situación económica también está complicada, pero sí podemos traer algo, hermanos, de forma regular, de forma sistemática, que cuando vayamos al súper a hacer nuestra despensa ya hayamos incluido eso, y créalo, hermano, como resultado de eso hay una bendición, algo que sobreabunda en nuestros hogares y en nuestras casas, en nuestra economía, en nuestras despensas también. Desde luego, obviamente, también está el que nosotros podamos seguir apoyando este ministerio que se sostiene con la fidelidad y la lealtad de todos y cada uno de ustedes. Estamos ya realizando los trabajos de adecuación para que pronto podamos regresar a una dinámica presencial, no a lo que éramos antes, porque como decía la semana anterior, hay cosas que tal vez deben cambiar, que deben mejorar. Tal vez algunas deben desaparecer, tal vez algunas se deben preservar, pero lo que debemos tener en mente, mis hermanos, es de que debemos ser personas más gratas delante del Señor a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya estamos, yo creo que ya en unas cuantas semanas, ahora sí que como dicen por ahí, ya falta menos, estamos haciendo esos trabajos. También yo les animo, mis hermanos, a que se pongan en contacto, a que vengan. Me parece que a veces algunos ya silenciaron el grupo del WhatsApp para ya no recibir tanta notificación. De veras, no quiero pensar mal, como diría Augusto Pinochet, pero a veces me parece que el silencio de algunos, bueno, no es que yo espere que se deba algo grave, ¿verdad? Pero que no sea porque ustedes se están olvidando también de esta parte importante que es el reino de Dios, de lo cual la iglesia forma parte. También seguirlos invitando los días miércoles a las 7 de la tarde. Estamos teniendo estudios sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, un libro muy interesante. Estamos aprendiendo muchas cosas. Yo aprendo mucho, porque enseñar es aprender. Y bueno, yo no me creo así que soy muy sabiondo, pero bueno, creo que por lo menos trato de transmitir algo que Dios quiere que nosotros sepamos. Bueno, dicho lo anterior, mis hermanos y hermanas, vamos a buscar en el libro del Génesis, en su capítulo número 41, el verso número 16. Este es el texto base y aquí es donde se contiene la enseñanza de este día, pero desde luego vamos a revisar más elementos acerca de este pasaje, pero vamos a hacer la lectura de este versículo número 16 del capítulo 41 del libro del Génesis. Yo voy a hacer la lectura, hoy lo voy a hacer a través de la traducción en lenguaje actual, y para que ustedes lo sigan en su vista. En esencia es el mismo mensaje, tal vez la forma en cómo se traduce o cómo se presenta es otra, pero es la misma idea, y dice así la palabra del Señor. José le respondió: yo no tengo ese poder, pero Dios sí lo tiene, y le dará a usted la respuesta esperada. Vamos a tener un momentito de oración. Señor Dios, en esta hora agradecemos infinitamente que nos des el privilegio y honor, Señor, de estar aquí delante de tu presencia, pidiéndote, Señor, que reconociendo que no somos nosotros ni para nosotros, sino en ti y para ti, Señor, que en este momento
nuestra atención esté centrada en tu verdad, en tu palabra, en tu voluntad, que hoy nos será revelada, Señor, a través de esta exposición. Te agradezco infinitamente este privilegio inmerecido que nos das y permite, Señor, que sea para ti como un olor grato, como una ofrenda, y también, Señor, que sigas llenando nuestra vida de ti y de tus bendiciones, de tu propósito, de tu plan, de tu salud, de tu bienestar, de todas las cosas buenas y maravillosas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bueno, hermanos, Itiel Arroyo es un influencer y pastor cristiano de origen español con gran elocuencia y carisma. Pero él, junto con su familia, han sido, como muchos otros, víctimas de la molesta enfermedad conocida como la COVID-19. Mediante sus distintas redes sociales, Facebook, Instagram o Twitter, dio a conocer la noticia. Asimismo, compartió con sus seguidores reportes acerca del avance de la enfermedad entre los suyos. Sin embargo, uno de los integrantes de su familia, Paqui, la mamá de su esposa, es decir, su suegra, fue quien más afectada se vio por la enfermedad, al punto de que tuvo que ser hospitalizada en terapia intensiva debido a la baja en su oxigenación. Esto, desde luego, preocupó a la familia. Itiel, como muchos otros creyentes, acudieron a Dios por intervención divina. Pero además invitaron a quien se quisiera unirse a ellos para así potencializar o agilizar una favorable respuesta de parte de Dios. Gracias a Dios, la salud de Paqui fue mejorando sustancialmente. Pero hubo algo que llamó mi atención al momento de dar los reconocimientos debidos a esta sanidad. Y digo que me llamó la atención porque a veces la línea que separa a nuestra oración del actuar de Dios en medio de una crisis como esta es tan tenue que es difícil precisar dónde empieza una y dónde acaba la otra y viceversa. Porque suele suceder que cuando la respuesta a nuestra oración coincide, tendemos a creer que esa respuesta favorable, según uno, es el resultado de nuestra intercesión y no de un acto soberano de parte del bondadoso Dios que conocemos. Permíteme explicarlo más. Itiel Arroyo puso lo siguiente, literal lo voy a leer como lo escribió. Y aunque sabemos que los médicos están haciendo un buen trabajo, me imagino que él y su familia, estamos convencidos de que esta mejoría drástica en la evolución de la salud de Paqui se debe, lo voy a subrayar, se debe a las oraciones de los santos. Estoy convencido y creo que Itiel no hizo esta declaración de una forma dolosa o con una doble intención o con una actitud sobrada acerca de sus palabras, sino más bien considero que fue un resbalón teológico muy interesante que nos da la pauta para que nosotros podamos reflexionar y cambiar tal vez nuestra manera de pensar en relación a quién se merece el honor y el reconocimiento por las cosas buenas que suceden en nuestras vidas. Desde luego que no es a nosotros. Yo creo que si tuviera yo la oportunidad de entrevistar a Itiel Arroyo y preguntarle ¿quién cree usted que sanó a su suegra?, él me diría indudablemente que Dios. Pero no puedo dejar de pensar que en sus propias palabras él dice que
la mejoría evidente y drástica que se observó en su suegra se debe a las oraciones de los santos. Se debe a las oraciones de los santos. En otras palabras, que si los santos, que entiéndase los hermanos o los cristianos, no hubieran orado, esta mujer no hubiera sanado. Por eso digo que la línea que divide a veces nuestro papel en la oración y el actuar de Dios en respuesta a la oración, a veces está tan entrelazadas que es difícil poder distinguir una cosa de la otra. Yo no estoy diciendo que no debamos orar o que no sirva orar o que desechemos la intercesión en momentos de crisis. Yo estoy convencido que orar nos acerca más a Dios y nos permite conocerlo más íntimamente y en ocasiones en formas que no conocíamos antes de Él. Pero me parece que a veces tenemos a la oración como una especie de memorándum que le enviamos a Dios con carácter de inapelable para que éste responda según lo que nosotros creemos que es mejor, que es más conveniente y que es bueno. Me parece que debemos llevar a cabo un genuino ejercicio de humildad cuando vemos que las respuestas de Dios coinciden con lo que hemos pedido en oración. Se nos ha enseñado que pedimos y recibimos, y que si lo hacemos en el nombre de Jesús, obtendremos eso que hemos pedido. Pero a veces, hermanos, tenemos que reconocer y aceptar que para que nosotros podamos coincidir con la respuesta de Dios, debemos estar en sintonía previamente con Dios para entender sus tiempos, para entender sus métodos y para entender sus respuestas. Porque en este caso, indudablemente, la respuesta a la oración de los hermanos coincidió con lo que Dios hizo. Pero ¿qué hubiera pasado si es que la respuesta fuera distinta a lo que ellos estuvieron orando? Porque tenemos que mirar otra realidad. Ha habido hermanos o personas amadas por muchos y también hemos orado e hemos intercedido y nos hemos hecho acompañar de un séquito de personas y le echamos montón al Señor y clamamos y tal vez hasta ayunamos y tal vez hasta hacemos vigilias de oración porque esa crisis se resuelva y no obstante la respuesta es contraria a nuestra petición. Y entonces nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué en este caso Dios no respondió conforme a lo que nosotros habíamos pedido? Y entonces se crea en la mente y en el corazón de los ingenuos dudas acerca de Dios, acerca de su existencia, acerca de su bondad, acerca de su sabiduría, acerca de su perfección, acerca de su soberanía. Yo creo que en este caso, como en otros, la respuesta, es decir, la mejoría, la salud y la recuperación, no es resultado de la oración de los santos. Yo creo que Dios tenía un plan y era sanar a esa mujer desde antes que ellos oraran o inclusive si no hubieran orado. Pero a veces creemos equivocadamente que hay en nosotros un poder inherente para poder dirigir los esfuerzos del cielo a nuestro favor. Y hasta queriendo o no, les hablamos a nuestros conocidos cristianos diciendo, ayúdame a orar porque entre más seamos, mejor respuesta obtendremos. Y eso, hermanos, no es como opera el reino de los cielos. Es un error. Es una falsa enseñanza, porque no es mi oración lo que mueve el brazo de Dios, porque no es lo que yo creo que está bien lo que mueve su voluntad.
Tristemente es un error frecuente entre la comunidad cristiana. Claro que orar puede traer una respuesta sobrenatural, pero no es algo que dependa de nosotros. Es una herramienta útil, pero no podemos atribuirle virtudes que no le corresponden más que solo a Dios. Habrá quien piense que esto es demasiado exagerado de mi parte y diga, bueno, al final de cuentas se sanó. ¿Qué importa si fueron la oración de los santos o si fue realmente la voluntad soberana de Dios? El punto es que coincidieron ambas cosas y se dio la respuesta. Bueno, yo creo que sí es importante, hermanos, que sepamos esto, porque de lo contrario, ¿sabe qué sucede? Nos estamos empezando a formar falsas expectativas en relación de la fe. Y entonces convertimos la fe en un optimismo barato, donde decimos todo va a estar bien, aunque miremos que el cielo se esté cayendo a pedazos. Y al final experimentemos cuando nuestra oración no coincida con la respuesta de Dios, experimentaremos frustración, porque entonces no se cumplirá lo que esperamos, ni para uno mismo, ni para los demás. Algo que no debemos nosotros dejar de lado y debemos saber es que todo se trata de Dios y no de nosotros. Yo no pretendo a través de esta reflexión darle a usted un baño de agua fría y apagar el espíritu de oración que hay en su corazón. No, al contrario. Yo quiero animarlo a que nos ubiquemos en la realidad divina y que nos libremos de cargas innecesarias y nos acerquemos en intimidad y comunión con Jesucristo y podamos conocerlos de una manera más real y personal y no de forma dogmática como a veces sucede. Permítame plantearle una premisa fundamental y que en cierta forma a veces nos puede llegar a molestar. Pero es que Dios no nos necesita para el cumplimiento de su voluntad. Dios no necesita nuestras oraciones. Dios no necesita nuestra intervención. Dios no necesita inclusive nuestro servicio, porque a Él simplemente con su capacidad creadora le basta para cumplir sus planes. Pero a Él le agrada, hermanos, le gusta la idea de incluirnos en su voluntad, en sus proyectos, en sus propósitos, en sus tareas. Y nos ama por eso y nos involucra, pero no porque nos necesite, sino porque es para nuestro bien. Existe la idea equivocada de que si no hago algo para Dios, lo entristezco, o peor aún, frustro la voluntad de Dios y entonces triunfa el mal. No seamos pretenciosos, hermanos. Bajémosle 3 rayitas a nuestra soberbia y a nuestro orgullo. No le quitemos su dignidad a Dios. Él es grande en el extenso sentido de la palabra. Y Él puede salir adelante de sus proyectos sin necesidad de alguno de nosotros. No hay que poner en duda que mucho de lo que hacemos como creyentes de Jesús para Él y su obra nace de un corazón amoroso y sincero. Pero a veces también podemos estar sincera y amorosamente equivocados y a la vez fatigados porque creemos que pesa sobre nuestra espalda la responsabilidad de hacer posible lo imposible. Él quiere instalar su reino en las personas de este mundo. ¿Quiere usted saber qué es el reino de Dios? Acuda a nuestra clase de los miércoles a las 7 y ahí hablamos mucho. ¿Qué es el reino de Dios? Él quiere involucrarnos en esa misión, pero no lo va a hacer hasta que tengamos bien en claro 3 cosas importantes. 3 cosas que yo quiero que hoy descubramos juntos a la luz del pasaje que leímos, a través de la vida de José, uno de sus siervos más sobresalientes e inspiradores de la Biblia. El primer elemento que nosotros descubrimos
en esta hora acerca de Dios y de que Él puede hacer las cosas solo, sin necesidad de nosotros, es que nosotros debemos ubicarnos. Diría alguien por ahí, tomarnos una tableta diaria o, si es posible, 3 veces al día de una medicina llamada Ubicatex. Dice verso número 16, no está en mí. No está en mí, hermanos, hacer posible lo imposible. No está en mí llevar a cabo tarea de dimensiones divinas y sobrenaturales. Pero para eso tenemos que ubicarnos en nuestra justa realidad. José lleva 13 años injustamente en una cárcel de Egipto. Y está ahí por circunstancias que hoy no tocaremos porque no nos ocupa ese tema. José es un hombre joven, para quien Dios no es un mito o una leyenda. José es un hombre de fe, con una moral intachable, con una lealtad a prueba, con una actitud de confianza en Dios. Él está sobreviviendo a una desgracia. Se encuentra en la cárcel. Y contrario a lo que la realidad a veces nos grita, Dios sigue reinando sobre José y está en control de las acciones de su vida. Dios tiene un proyecto para su pueblo y ha decidido utilizar a José para cumplirlo. Nos dice el relato del capítulo de este día, del capítulo número 41, que mientras José estaba en la cárcel, ocurría algo en el palacio real. Nos dice que el faraón estaba dormido. Dicen que estaba dormido y de pronto su sueño se empezó a perturbar. Y despertó agitado por un sueño que le inquietaba. Pero pese a ese sueño que le inquietaba, él se volvió a dormir. Capítulos del 1 al 4 del capítulo 46 del libro del Génesis. Inmediatamente Faraón tiene un segundo sueño, igualmente perturbador. En esencia es el mismo que el primero, solo con diferencia en los detalles y los elementos que participan. En el primero hay vacas gordas y hermosas que son comidas por vacas flacas y feas. En el segundo sueño son espigas llenas y hermosas, devoradas por espigas flacas y secas. Versos 5 al 7 del capítulo 46. Al día siguiente, Faraón sigue inquieto por aquello que ha soñado, porque no sabe qué significan esos sueños. Hay que recordar que en el pasado los sueños jugaban un papel importante en la revelación del destino de muchas personas. Hoy en día los sueños ya no lo son tan importantes como antaño. Pero se nos dice en el verso número 8 del capítulo 46 que estaba agitado en su espíritu, es decir, no tenía tranquilidad. Y empezó a buscar respuestas, algo que aquietara, algo que calmara, algo que resolviera, algo que respondiera a eso que atormentaba su mente. En primera instancia, hizo lo más inmediato. Acudió a los magos, acudió a los adivinos, acudió a los agoreros mismos de Egipto, pero ninguno de ellos logró darle una respuesta que lo satisfaciera. El asunto llegó a ser de tal magnitud que toda la ciudad se enteró de la situación del rey. Hoy podríamos decir en términos modernos que fue un trending topic. Es decir, mucha gente se enteró, la gente hablaba, comentaba, intercambiaba ideas acerca de este asunto que atormentaba la mente y el corazón del rey. Llegó a los oídos del jefe de los coperos. Y este inmediatamente recordó que 2 años atrás, estando preso, junto con el jefe de los panaderos, conocieron a un joven en la cárcel de origen hebreo, siervo del capitán de los carceleros. Cuando estos dos estuvieron en la cárcel, tuvieron también un sueño. Y ese joven hebreo les interpretó el sueño a cada uno y sorprendentemente todo sucedió como él lo había predicho.
El jefe de los coperos salió de la cárcel, volvió a su puesto y tan campante como si nada. Pero el jefe de los panaderos murió ahorcado. Versos del 9 al 13 del capítulo 46 del libro del Génesis. Intrigado y con una leve esperanza, manda a buscar y que traigan a este joven de nombre José. Le prepararon para presentarlo delante del faraón. Lo bañaron, lo peluquearon, lo afeitaron, lo remojaron, lo descostraron y lo vistieron adecuadamente. Verso 14. Ya delante del faraón, le dice qué es lo que quiere. Verso 15 dice: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. José ha estado viviendo tiempos muy complicados. Pese a ellos, él sigue creyendo en Dios. Sabe que nunca lo deja y que hará lo posible para ayudarle en medio de su desgracia. Al conocer la inquietud del faraón, José responde atinadamente, siendo sincero y humilde, le contesta: no está en mí. Verso 16. Otra versión de este mismo pasaje lo leímos hace un momento en la traducción del lenguaje actual cuando dice: yo no tengo ese poder. ¿Qué poder no tiene José? Él no tiene el poder de conocer el significado de los sueños. Él no tiene el poder de interpretarlos. Él no tiene la sabiduría, los elementos, los recursos. No está en él. No es una mente prodigiosa, no es una capacidad inherente con la que nació y que él ha podido desarrollar. No se está haciendo el difícil, no se está poniendo sus moños, no es una falsa modestia, sino que él sabe perfectamente que si en algún momento él ha podido hacer algo, ha sido por la intervención de su Dios. Y sabe que solo a través de Dios es como puede darse la interpretación de los sueños. José aprendió una lección dura, pues en otro momento de su vida él mismo interpretó un sueño con sus hermanos, en donde decía que eran estrellas que se inclinaban sobre él, en donde inclusive incluyó a su padre y a su madre, pero lo hizo con una actitud soberbia, con una actitud sobrada, con cierta altivez que incluso hizo que su propio padre se sintiera ofendido. Génesis capítulo 37 del 5 al 10. Una de las luchas más frecuentes que ha enfrentado la fe cristiana a lo largo de los siglos y de la cual sigue batallando hoy en día es las falsas enseñanzas. Son las ideas que surgen en la mente reprobada de la sociedad y que buscan inmiscuirse en la esencia misma de la iglesia para destruirla. Son muchas, y una de ellas es el humanismo, en donde básicamente el centro de toda discusión es el ser humano. Y cuando nosotros convertimos al ser humano en la razón de toda explicación, nos conduce a una concepción equivocada de la fe, haciendo pensar que Dios gira alrededor de nosotros y que nosotros somos el motivo de Dios, cuando debe ser totalmente al revés. En el humanismo se enfatizan las virtudes, los logros, las capacidades del ser humano. Y no estoy diciendo que no las tengamos, tenemos virtudes, logros y capacidades. Pero también, hermanos, a veces caemos en el error de pensar que nosotros tenemos la respuesta a todas las cosas y que en nosotros está el poder para cambiar el destino de las cosas. Podemos participar, pero no podemos ser en muchas ocasiones la respuesta que soluciona un problema. Cuando llegamos a la fe cristiana, hermanos, y llegamos a conocer a Dios a través de Jesucristo, y descubrimos que en su reino los valores y los principios que ahí se mueven son distintos o contrarios a la naturaleza humana y sus propósitos, entonces entramos en un conflicto de ideas. Un concepto, por ejemplo, que hace mucho ruido en nuestros días en el cristianismo es el liderazgo. Si bien es cierto que la palabra no aparece como tal en la Biblia, sí podemos decir que encontramos personas que por su carácter son llamados de parte de Dios y que marcan una pauta con su obediencia
como Moisés, como Josué, como David o como Abraham, o en el mismo Jesús, que hace que otros lo sigan, y eso los convierte en cierta medida en líderes de su pueblo o de la gente sobre la que están influenciando. No obstante, si hoy en día nosotros evaluamos el liderazgo, ya no se hace a la luz de lo que la Escritura dice, sino a través de la interpretación que el mundo hace del liderazgo. Y entonces el carácter o el perfil o los requisitos que se buscan para la gente que sirva a Dios a través de la iglesia ya no son los que dicta la Escritura, sino que se habla de elocuencia, se habla de carisma, se habla de personalidad, se habla de conocimiento, y no porque esas cosas estorben, pero esas no deben ser los parámetros primordiales para poder seleccionar a alguien en el servicio eclesiástico. Un líder siervo, según Dios, no es aquel que descansa en sus propias cualidades o ideas, sino en las de Dios. Sabe perfectamente que si algo es o tiene, no es por él, sino porque tiene comunión con Dios. José sabe dónde está parado. Él pudo haber tomado una actitud distinta, pero sabe que no le corresponde. Él se coloca en la posición adecuada, por eso decíamos, se tomó su buena dosis de ubicatex. ¿Cuál? La de siervo, la de instrumento, la de vehículo, la de canal por el cual Dios haría llegar sus bendiciones y cumplir sus planes. Adopta la posición del salmista que nos dice, no a nosotros Jehová, no a nosotros, sino a su nombre, gloria. Salmo 115, verso 21. Lo primero que debemos entender, hermanos, es que en su reino Dios es lo más importante. Y lo que Él quiere es lo más importante. Y que lo va a realizar como Él quiera, cuando Él quiera y de la manera que Él quiera. Nosotros podemos ser invitados por Él a participar, pero Él no hará lo que nosotros le digamos. Por más bueno, sublime o inteligente que parezca, Dios siempre sabe lo que es mejor para nuestras vidas. Si usted y yo queremos adentrarnos en el reino de Dios, debemos nosotros, mi hermano o mi hermana, debemos nosotros adoptar una posición de siervo, una posición de espera, una actitud de reconocer a Dios y decir, no está en mí. Yo puedo orar por tu petición y tu necesidad, pero desde luego no es porque yo oré, no es porque yo ayuné, no es porque yo me arrodillé, no es porque no dormí, no es porque yo soy quien soy, sino por Dios. A veces tenemos la creencia que los pastores estamos más cerca de Dios. Debiéramos estar más cerca de Dios. Pero aun si así fuera y se cumpliera esta premisa de que estamos más cerca de Dios, eso, mi hermano, no es una palanca con Dios. No es porque, yo soy amigo del pastor, ya le hablé al pastor y él va a interceder por mí delante de Dios. Eso es garantía de que va a ser como yo se lo pedí, porque al final de cuentas Él es mi palanca delante del reino. No, hermanos. Nosotros debemos ubicarnos en la justa dimensión y realidad de nuestro papel en el reino de los cielos. Somos siervos, somos instrumentos, somos vehículos, somos canales a través de los cuales Dios puede manifestar su poder, pero no en nosotros. Ahora, quiero precisar algo antes de pasar al siguiente punto. No estoy haciendo un exhorto, hermanos, a la flojera, a la mediocridad, a la improvisación, no. Todo lo que podamos hacer en mejoría del reino, el Señor lo puede usar. Si podemos hablar mejor, si podemos vestirnos mejor, si podemos saber más, el Señor puede utilizar eso. Pero al final de cuentas, cuando sea la hora de los aplausos, cuando sea la hora de los reconocimientos, cuando sea la hora de los señalamientos, cuando sea la hora de darle la gloria a alguien, nosotros debemos discretamente hacernos a un lado y decir, es Dios quien hizo su voluntad. El segundo elemento que debemos considerar, además de la ubicación, de ubicarnos, es de precisamente dar un buen reconocimiento. Dice verso 16, Dios será. José no es quien interpreta los sueños. José es sincero y a la vez puntual.
y sabe dar honor a quien honor perece. Primero dice, yo no soy, no está en mí. Pero luego dice, Dios será. Es Dios quien por medio de José revelará el significado del sueño de Faraón. No es porque José tenga una mente súper desarrollada, sino la de Dios. Y era un hombre inteligente, José, pero no es eso. Él sabe, pues yo puedo tener el cerebro de Albert Einstein, o de Stephen Hopkins, o de cualquier científico brillante o filósofo o pensador del mundo. Pero a final de cuentas reconocer que quien tiene el mayor mérito por las cosas extraordinarias y sobrenaturales que ocurren a nuestro alrededor es Dios. Hay quienes realmente se roban el mérito a Dios. Se levantan el cuello y decir que dependió de ellos. Es que fulano nació debido a la oración de los santos. Pues por más santos que hayan sido, no fueron ellos los que sanaron. Hay corrientes dentro del cristianismo, y no son sectas, hermanos, sino grupos evangélicos que enseñan lo que creen. Pedir algo diciendo que se haga conforme a la voluntad de Dios es falta de fe. Así dicen, hermanos. Pensar que yo tengo el poder inclusive de obligar a Dios a hacer algo que yo quiero, eso, hermanos, es robarle la gloria a Dios. Y lo único que manifiestan es que están súper infectados de humanismo, creyendo que pueden obligar a Dios. Vamos a orar todos, hermanos, para que esto cambie. Vamos a pedirle al Señor para que obre un milagro. Claro, podemos sugerirle a Dios, Señor, obra un milagro. Yo a veces le digo al Señor cuando alguien me pide orar por situaciones complicadas donde no le vemos la salida, Señor, permíteme orar tal vez como yo quisiera que ocurrieran las cosas. Sana a esta persona, libera esta situación, provee para esta circunstancia. Lo hago, pero siempre con la expectativa o con la visión clara de que Él sabe cuál será la mejor respuesta. Porque yo no quiero llevarme una desilusión, al contrario, quiero llevarme una sorpresa. Quiero quedarme con el ojo cuadrado y la boca abierta, que se me pueda meter una mosca del asombro que yo pueda ver que el Señor contestó, no conforme yo pedí, sino de una manera que le dé a Él la gloria, el honor y la alabanza. Quienes actúan de manera contraria, olvidan, ignoran o dejan de lado un atributo importante de Dios que es la soberanía. Él decide, Él sabe, Él conoce mejor que nosotros qué es lo más conveniente. ¿Qué dice Pablo? Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y es ahí donde nosotros tenemos muchos problemas porque creemos nosotros lo que es bueno. Porque nosotros creemos saber lo que es perfecto. Y cuando Dios obra de una manera distinta a lo que pensamos y hemos orado o hemos actuado, entonces de alguna forma nos desilusionamos y le decimos, Señor, tú no sabes lo que es bueno o perfecto para nosotros. José no estaba planeando algo para Dios. Él estaba viviendo su vida como podía. En fe, pero estaba viviendo su vida como podía. José no fue el que se vendió a los ismaelitas para que se lo llevaran a Egipto. José no fue el que se metió deliberadamente 3 años en la cárcel. José no fue el que convenció al faraón para que lo llamara a interpretar los sueños. Y no será José el que lo convenza de que lo ponga como cabeza en el liderazgo de su tierra. No. Es Dios que tiene un plan. Y si en medio del plan José tuvo que pasar por lo que pasó, es porque Dios quería cumplir un propósito en la vida de José, pero también en la vida de todo el pueblo de Israel. Y tal vez hasta en el pueblo de los egipcios. El ser humano puede tener iniciativa hacia Dios, pero esa iniciativa hacia Dios no es algo que nace de nosotros, sino de parte de Dios, porque dice Romanos 3:11, no hay quien busque a Dios. Cuando nosotros empezamos a querer hacer algo por Dios, eso es bueno, mis hermanos. Cuando nosotros queremos cantar para Dios, o predicar para Dios, o compartir para Dios, o limpiar para Dios, eso es bueno. Porque nos dice Pablo, Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él les agrada.
Pero a veces nos perdemos en eso, hermano y hermana, porque entonces llega un momento en que decimos, Dios debía darme las gracias porque me tienes en tu equipo, ya que sin mí tú no podrías lograr las cosas que quieres alcanzar. Qué bueno, Señor, que me has puesto de tu lado, porque de veras ahora sí la vamos a hacer. Y entonces le empezamos a robar el reconocimiento a Dios. Las veces que el ser humano ha querido tomar entre sus manos la iniciativa de las cosas, se aparta de Dios. Tenemos 2 ejemplos, o tal vez 3 ejemplos que mencionaré brevemente. En primer lugar tenemos el ejemplo de Moisés. Él estaba viviendo su vida como cualquier otro, bueno, no como cualquier otro, porque no había muchos Moisés, pero él estaba disfrutando de la vida, del poder, de la gloria, del respaldo, del cobijamiento de parte de los faraones como hijo adoptivo de la hija del faraón. Un día tiene la desfortuna de presenciar un conflicto entre un judío y un capataz egipcio. Y en el afán de querer intervenir para defender a uno de los suyos, termina asesinando, tal vez involuntariamente, al egipcio, lo cual le trae consecuencias complicadas, porque tiene que huir de su tierra y perderlo todo. Él quiso ayudarle a Dios. Dios quería liberar de esas injusticias a los judíos, sí, Dios quería ayudarles, pero cuando Moisés tomó entre sus manos la responsabilidad de hacerlo con sus recursos y con sus medios, únicamente lo que hizo fue complicar o echar a perder las cosas. El otro caso es el caso de Abraham y Sara, a quien Dios les prometió tener un hijo en su vejez, pero en su lógica y en su razonamiento. Y no está mal ser lógico ni ser razonable, pero en la de ellos. Ellos decían, ¿cómo Dios va a poder darnos un hijo si yo ya soy una mujer vieja? Dijo Sara, y él es un hombre anciano. Tal vez él tendría más posibilidades, a lo mejor menos espermas, ya de muy buena calidad, pero al final de cuentas tenía más probabilidades que ella de tener un hijo. Entonces a Sara se le prende el foco y de pronto dice, yo le voy a ayudar a Dios en el cumplimiento de sus planes. Y en lugar de esperar la manifestación divina, ¿qué fue lo que hizo? Propició que su esposo Abraham tuviera relaciones con su sierva Agar, y surgiera de esto un bebé, según ella, para poder dar cumplimiento al plan de Dios. ¿Cuál fue el resultado? Un desastre, que al día de hoy todavía se cosecha, porque el mundo sigue lidiando con un mundo árabe muy conflictivo y beligerante. Y el tercer ejemplo, como ya lo mencioné, el mismo José, que con una actitud alzadita comparte su sueño e interpretación a su familia, trayéndole como consecuencia ¿qué? La antipatía de sus hermanos, que después deciden deshacerse de él vendiéndole a los ismaelitas para que lo vendan como esclavos. Hermanos, hay que tener buena estima. O sea, hay que decir, bueno, yo puedo hacer cosas, tengo capacidades, porque esto no es un llamado a sentirnos miserables y ser cucarachas espirituales, no. Es bueno tener una buena autoestima, pero una buena autoestima también va relacionada con saber hasta dónde yo puedo llegar y en dónde comienza la intervención de Dios. Y de darle el honor y el reconocimiento y saber decir, si el Señor va a hacer algo, no es por mí, no es ni siquiera por mi fe, es porque Él tiene un plan y Él lo va a cumplir. José tuvo que aprender de dónde venía su don de interpretar, y viene de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quería manifestarse al mundo, y porque Dios quiere recibir la atención del mundo, no para sentirse más Dios, sino porque quiere ayudarnos. Hay momentos donde Dios actúa poderosamente, pero la insensibilidad y la ceguera espiritual del ser humano es tanta que le roba el mérito a Dios y se lo atribuye a Él mismo, a la naturaleza o a otros, y se quedan con lo que no es suyo, porque es de Dios. Nosotros debemos, siempre que ocurran cosas extraordinarias, darle el honor a quien honor merece. Y en este caso es Jesús. José dice a Faraón, es Dios el que tiene esas capacidades. No soy yo el que tiene ese poder, es Dios. Y esas palabras hacen mella en el corazón del rey egipcio, porque ve la fe y la fidelidad de José al Dios de sus padres. Hermanos, ¿por qué a veces pensamos que en la vida cristiana las cosas dependen de nosotros? Claro, hay que tener disposición
Claro, hay que estar siempre prestos al llamado del Señor, pero también reconocer que nosotros hacemos hasta donde nuestra capacidad nos lo permita, y lo difícil y lo imposible, eso lo hace Dios. Entonces no ocupemos el lugar de Dios, no ocupemos el lugar del Señor. José le señala a Faraón quién sí lo puede ayudar, y se hace a un lado, y permite que sea Dios el que se manifieste a través de la vida de José. Y por último, el último elemento que nosotros debemos considerar en esto de que no es en nosotros sino en Dios, es conocer los alcances de Dios. Dice verso 16, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. La respuesta de José es breve pero contundente y le muestra una verdad que es sorprendente y liberadora. La parte final de la respuesta de José es el cierre que crea confianza en Faraón. No es una simple respuesta, sino es una respuesta sabia y perfecta, porque le dice a José, lo que Dios va a hacer, se lo ha mostrado a Faraón. El Faraón había soñado con algo que le atormentaba, algo que le hacía pensar y pensar y pensar qué significaba. No era un capricho, no era como algo ocioso. Era algo que le giraba en la cabeza y quería saber su significado. Pero José es un hombre de fe, porque cree en Dios. Y cree que todo lo que procede de Dios es bueno. Y entonces una vez que conoce el contenido del sueño, porque el faraón ya le cuenta su sueño, y le cuenta lo de las vacas gordas, que son comidas por las flacas, y le platica de las espigas bellas que son comidas por las espigas secas. Y entonces le dice en el verso 28, le dice, lo que Dios va a hacer te lo ha mostrado, Faraón. ¿Qué le está diciendo? Dios se ha puesto en contacto contigo, Faraón. Te está diciendo que se acercará un tiempo de abundancia. 7 años de prosperidad en Egipto. Pero terminados estos 7 años seguidos, vienen otros 7 años de una catástrofe, de una gran sequía, que como consecuencia traerán una gran hambruna. Esa es la interpretación del sueño. Pero lo más importante no es el significado de los símbolos, sino es la aplicación de esa información que José le acaba de dar al faraón. José es nuevamente utilizado por Dios porque le dice ahí de forma sabia, que tiene que buscar a alguien prudente y sabio que se haga cargo para evitar que la calamidad termine con su pueblo. Es decir, no pueden evitar la hambruna, pero sí pueden atravesarla de la mejor manera si colocan a alguien al frente para que con logística, con conocimiento, con prestancia, con autoridad y con respaldo de Dios pueda sacarlos adelante. El sueño solo ha sido una advertencia. Y la intervención de José es oportuna, porque visualiza el futuro y prevé para que todo salga bien. O sea, no es que únicamente José le interprete el sueño y diga, mira, las vacas gordas representan, así junto con las espigas, representan la prosperidad. Las vacas flacas y las espigas secas representan la adversidad. Eso no era lo importante, pero él conoce el alcance de Dios. José, pese a que no la ha pasado bien desde que llegó a Egipto, sigue confiando en que Dios tiene un plan, en que Dios tiene un proyecto, en que Dios tiene algo que hacer en relación de él y de los suyos. Y lo han ido descubriendo. Y lo han ido descubriendo paso a paso, y ahora a través de este sueño él sabe que se acercan momentos interesantes. Y le dice al faraón, le está proyectando hacia el futuro. Todavía no empiezan los tiempos prósperos, pero ya están hablando de lo que deben hacer en los tiempos adversos. ¿Por qué? Porque José sabe cuál es el potencial de Dios. Él conoce el alcance de las promesas de Dios. Él sabe lo que sucederá con lo que Dios está haciendo. Hermanos, a veces pareciera que lo que nosotros hacemos hoy en este tiempo no tiene futuro. Pero si estamos haciendo las cosas conforme al corazón de Dios, independientemente de lo que la realidad inmediata nos diga, nosotros debemos confiar que en el futuro el Señor hará que esto fructifique en la vida, en las familias, en las personas, en la comunidad donde Él nos ha colocado.
Porque al final de cuentas, como decíamos, nosotros debemos ser conscientes de algo, que Dios sigue reinando en esta tierra, y Dios sigue reinando en nuestro país, y Dios sigue gobernando, hermanos, en nuestra comunidad. Así es. A veces nosotros como cristianos creemos que debemos estar movidos como cochinillas, diría Pedro Infante, de aquí para allá. Pero muchas de esas actividades que realizamos únicamente son actividades realizadas con la mejor de las intenciones. Y debemos entonces evaluar nuevamente nuestras motivaciones. Y debemos evaluar nuestra relación con Dios, y debemos evaluar, hermano y hermana, nuestra comunión con el Señor para saber si lo que estamos haciendo lo hacemos en nuestras fuerzas o si estamos haciendo uso de los recursos sobrenaturales y espirituales que el Señor tiene para su iglesia. No está en nosotros, hermanos, convencer a la gente de juicio, pecado y justicia. No está en nosotros, hermanos, hacer que la gente sienta el vacío en sus vidas y se sientan atraídos al Señor. No está en nosotros salvarlos ni transformarlos. Y reitero, no estoy diciendo que entonces no hagamos nada y nos sentemos a esperar como los tesalonicenses el regreso del Señor Jesús. No. Lo que tenemos que hacer es siempre tener disposición y los ojos y los oídos atentos a nuestro alrededor e identificar dónde y cómo Dios está trabajando alrededor nuestro y poder unirnos a lo que Él ya está realizando. Y entonces hacerlo en sus fuerzas. Y una vez cumplido su propósito y viendo los resultados favorables, nosotros no seamos como aquellos que dijeron, es porque nosotros nos sacrificamos, es porque nosotros dimos, es porque nosotros hicimos, como los apóstoles que le dijeron, Señor, bueno, ¿qué nos vas a dar si dejamos familia, esposa, trabajo, todo por ti? Por ese motivo lo hicieron, por ganar algo. No, hermano. Nosotros debemos llegar a un punto que cuando las cosas salgan bien, tengamos que decir con la misma humildad, no fue algo que hicimos nosotros, sino lo hizo el Señor. Si alguna virtud, si alguna cualidad, si alguna maravilla hay en nosotros, todo se lo debemos al Señor. No es el llamado a sentirnos miserables, no, sino de a sentirnos honrados y privilegiados de que el Señor se fije en nosotros y nos utilice como un instrumento de su paz, de su amor y de su salvación. Él quiere hacer cosas extraordinarias, Él quiere hacer cosas fuera de lo común, pero no lo veremos, hermanos, si solamente estamos ocupados haciendo nuestra propia voluntad. Él quiere dirigir nuestros pasos. Yo les animo a que lo sigamos y que sigamos adelante en lo que Él nos ha revelado y que lo hagamos siempre en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor Dios, en esta hora te queremos pedir, en el nombre de Jesús, que tú nos permitas, Señor, siempre estar claros acerca de ti y de lo que tú eres. Que no eres un fantasma ni eres una fantasía, sino eres alguien real. Que a veces nosotros, en medio de nuestros muchos afanes, prescindimos de la comunión contigo. Pero anhelamos realmente, Señor, ser como José. El poder estar bien ubicados en el papel que jugamos en tu reino, de ser siervos, instrumentos, de ser barro en tus manos, Señor, que se moldea y toma la forma que tú decides. Y de aceptar primeramente, Señor, que lo que necesitamos siempre como recurso máximo para cumplir la misión que tú nos has encargado eres tú, Señor, porque se trata de ti y de tus planes. Y que podamos proyectar, Señor, el alcance de tu voluntad y darnos cuenta que no trabajamos para la semana, para el día, para el mes o para el año, sino para la eternidad. Y que en su debido tiempo, Señor, se verá la cosecha de ese arduo trabajo que se ha realizado y del cual debemos sentirnos contentos porque tú nos has involucrado, nos has invitado, nos has hecho parte, Señor, de esa obra. Pero que al final de todo, Señor, que cuando miren esas grandes cosas en nuestras vidas o a través de nuestras vidas, su mirada y su fe de los demás puedan apuntar a la persona y a la obra de Jesús. Porque se trata que a Él sea la gloria, a Él sea el honor y a Él sea la alabanza. No a nosotros, Señor, no a nosotros, Padre, sino a tu nombre y gloria.
Gracias, Señor, por este momento que nos das como iglesia. Y ponemos en tus manos, Señor, nuestras vidas, para que seas tú quien las dirige y quien las guarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano y hermana, los vamos a dejar con un canto. Pero tomen en cuenta lo que dijimos al principio, hermanos. Cada domingo, después de esta transmisión, mi esposa y yo estamos aquí en las instalaciones del templo, los esperamos. Amén de que queremos verlos algunos y saludarlos, pues también pues para que sigamos en este ministerio útil y maravilloso que es apoyar a familias con una ayuda pues, en especie. Cuando juntamos alimentos y se los podemos hacer llegar, sobre todo con el amor de Cristo. Y también recibiendo sus ofrendas, sus diezmos y todo lo demás. Y también, hermanos, pues ya también estamos a días de que inicie el proceso de vacunación de las personas que están entre los 50 y los 59, también para que estén atentos. Y bueno, esto se vaya reduciendo cada vez más y más y más, y pronto podamos tener la libertad que teníamos antes con una actitud distinta y podamos llevar a cabo el plan del Señor. Yo les animo, hermanos, a que seamos amorosos y que seamos fieles a nuestro Dios y a nuestro Señor. Los dejo con este canto, estamos al servicio y síganos en nuestras distintas redes sociales. Dios les bendiga, hermanos. Para recibir verdadera identidad como hijo de Dios, levanta tus manos en esta noche y dile: me entrego por completo. Tú eres mi Padre. Cuando estuve en el desierto, tu palabra me libró. Con un soplo de tu aliento, mi espíritu vivió. En la noche más oscura, tu luz
Te doy gracias, mi Señor.